En 1 Samuel 16:11 dice lo siguiente: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Quiero que repita conmigo: no se van a sentar a la mesa hasta que yo llegue aquí. La Biblia dice que en este versículo David, de alguna u otra manera, estaba apacentando las ovejas, y Samuel entra en el escenario, o entra esta historia en la Biblia, en la cual estaban buscando a un rey, pero él va a la casa de Isaí, y en la casa de Isaí él tenía 8 hijos, pero cuando el profeta se presenta, él solo le mostró 7. Solo llamó a 7 de sus hijos. Al octavo estaba en los campos, estaba en las ovejas, estaba ya haciendo su trabajo. Pero cuando el profeta entra, analiza de parte de Dios, porque cuando Dios tiene destinado algo para tu vida, aunque te quites, Dios te vuelve a poner. Aunque te quieran quitar, aunque el enemigo te quiera sacar de ese escenario, cuando Dios quiera hacer algo contigo, Él va a hacer que las cosas se muevan a favor de ti para que tú estés en ese lugar. Entonces Él se presenta en ese escenario y le dice: aquí falta uno. Y no nos vamos a sentar ninguno a comer hasta que llegue el que falta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido en algún momento de la vida rechazados? Y a veces ni siquiera nos hemos sentido solo rechazados, sino que ni siquiera nos sentimos que nos toman atención o que nos prestan atención. Y en ese escenario estaba David, porque él parecía que nadie le prestaba atención. No estaba en la reunión donde estaba el profeta, sino que estaba en el campo con las ovejas haciendo un trabajo de campo, se podría decir. Y entonces no se sentía parte del grupo y quizás ni siquiera parte del plan de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Yo me imagino a David que entre las ovejas pensando: pero bueno, yo no creo que sea el que me llamen, yo tengo que hacer lo que me toca hacer, es mi trabajo. Mientras que en una reunión estaban los demás pensando, planificando, buscando algo que querían, pero lo cual no se iba a diseñar hasta aquel que estaba destinado para eso no apareciera en el escenario. Y este mensaje va para poder despertar a aquellos que han tenido un sueño y que quieren emprender, a aquellos que parece que lo que comienzas no tiene sentido, o aquello que Dios ya puso en tu corazón no tiene ni pie ni cabeza, parece una idea que no provoca éxito. Parece una idea que no tiene éxito y que al principio parece que no tuviera lógica humana, pero Dios no se rige por la lógica humana. Dios no se rige por el currículum de tu vida. Porque si hoy tú presentas tu currículum, quizás muchos de nosotros dejamos de soñar y de emprender o de creerle a Dios por el currículum que tú mismo ves de lo que Dios, de tu vida, de tus antecedentes, de todo lo que has visto. Pero Dios no se rige por eso, porque si Dios tuviera que regirse por un currículum, David no hubiera sido llamado para aquello, hubiera buscado a otros más. Es más, entre los 7 que estaban sentados ahí, había muchos que tenían el currículum para la lógica humana. Porque Samuel lo miraba y decía: este es. Y Dios le decía: ese no. Este es, ese no. Este es, ese no. Nombró a los 7 hasta que Dios le tuvo que decir: falta uno. Y él preguntó: ¿cuántos hijos tienes? Ah, sí, me falta uno que está en el campo. Tráelo, porque si no está él sentado aquí, no podemos empezar esta reunión. Hay sueños, hay proyectos, hay cosas que tienen tu estatura, tienen tu diseño, lo que Dios quiere hacer contigo. Y el problema de nosotros es que no comprendemos que no es a través de la lógica de lo que Dios puede hacer, sino, ¿cómo decirlo? No es la fe tuya o el tamaño de tu fe lo que necesitas, sino en qué Dios o en quién estás poniendo ese tamaño de fe que tú tengas. Porque a veces pensamos que el que tiene más fe es el que puede conseguir muchas cosas, pero puede haber alguien aquí que crea mucho en Dios o que crea mucho en la Biblia y esté ahí aplicando y creyendo en mucho y profetizando, pero cuando va a buscar a Dios, ese Dios de amor, de justicia, de verdad, no lo conoce todavía, no sabe intimar con Él, no lo sabe buscar. Entonces, aunque parezca que es alguien que es osado, que es lanzado para hacer cosas, al final del día su fe nunca está puesta en la idea correcta o en lo que es la esencia de Dios de verdad. Pero puede haber alguien que quizás no tenga mucha fe osada, quizás sea alguien que todavía le da miedo tomar decisiones,
pero que ese poco de decisión que tiene o esa poca actitud que todavía tiene, la ha puesto en el Dios correcto, la ha puesto en la esencia de Dios correcto, y eso va a hacer que Dios lo mueva y lo promueva al lugar que tiene que estar Él. Porque en la historia del escenario de la Biblia, casi, si no es decir todos, tuvieron esa iniciación, se podría decir, en la cual no se veían calificados para aquello. Nómbrelos usted. Un Moisés no se veía calificado para aquello. Un José tenía todo lo demás, pero literalmente en el pozo nadie se ve calificado para gobernar. Un Josué no tenía quizás ese miedo, ese temor, porque por eso Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Cuando Dios recalca algo en tu vida, es porque es de lo que tú careces. Y Él va a estar ahí diciéndote, esfuérzate y sé valiente. Cree mucho más en mí. Cuando Dios te está diciendo algo a cada momento, presta la atención, porque es lo que Él necesita que actives para que puedas alcanzar lo que Él quiere hacer con tu vida. Y es muy importante comprender que a veces hay ideas creativas en nosotros, pero que la realidad es que no es Dios quien las limita, es nosotros que la estamos limitando. Hay un escenario de una mujer en Estados Unidos que se llama Madame Walker. En realidad que ella se llamaba Marta, pero el nombre lo cambió porque cuando ella comienza todo su trayecto de vida, y es la primera mujer millonaria en Estados Unidos por mérito propio, porque hubieron muchas más, pero ella es una mujer millonaria de raza negra o de raza afroamericana, de las primeras en Estados Unidos de ser millonaria por mérito propio, en un sistema o en un tiempo donde era la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde el racismo gobernaba ese país, donde el racismo estaba fuerte, pendiente en aquel país. Y se levanta esta mujer con un deseo de prosperar, de avanzar, de crecer, y busca una idea creativa. Vio que había una necesidad grande en ese lugar, porque todas las mujeres afroamericanas tenían su cabello tostado. Y como en las peluquerías y los lugares solo trataban a las mujeres blancas por causa del racismo, entonces ella inventó un champú adecuado para eso. Y comenzó a promoverlo. No le fue fácil. Al inicio la discriminaban, hablaban mal de ella, le gritaban, pero ella se empeñó tanto en creer en aquello, a pesar de las burlas, honraba a Dios con su fe, que alcanzó a prosperar, alcanzó a ser promovida a través de ese champú. La gente ya no pudo, ¿cómo decirlo?, ignorarla. Ya no pudieron ignorarla porque el movimiento que ella hacía fue tan grande que la gente reclamaba ese producto, al punto que ya no solo las mujeres afroamericanas querían utilizarlo, sino aún las estadounidenses. Aún las de tez blanca querían utilizar ese champú porque era bueno, provocaba y ayudaba a que el cabello tuviera la fuerza necesaria. Esta mujer, como muchas historias más que hemos escuchado, comienzan desde la base de la pobreza a veces, pero con un corazón creyéndole a Dios de que Él es el que los ha llamado, de que Él es el que los está buscando. Ahora, David estaba en ese mismo escenario, y este número 8 es profético. ¿Por qué sentido? Porque el número 8 para el pueblo de Israel, o el mes octavo para ellos, que obviamente no es agosto, pero hablemos del mes octavo para ellos, representa un tiempo de tristeza, o de silencio se podría decir. Porque en el mes octavo es donde ellos recuerdan la primera destrucción de sus templos. Fue en el mes donde destruyeron los templos, donde ellos adoraban a Dios, donde destruyeron sus murallas, donde hicieron caer todo lo que ellos tenían. Y para ellos este mes es un mes que representa silencio, es un mes callado, es un mes de proceso. Pero para Dios en este mes, o el mes 8, representa el inicio, la resurrección, nuevos comienzos. Porque lo que ellos hacen al guardar silencio, el pueblo de Israel, es prepararse para una temporada de reiniciar todo lo que habían perdido. Y es lo que Dios quiere que tú entiendas. Este mes viene para marcar una temporada donde lo que habías perdido tienes que prepararte para reiniciar, para volver a comenzar, para volverlo a alcanzar aquello que habías perdido en todo este tiempo del año que ha restado. Porque octavo, el mes de octavo significa nuevos comienzos, o el número 8, perdón, en la numerología significa nuevos comienzos. No vas a poder ser ignorado. El cielo no te va a ignorar.
porque Dios ya marcó tu nombre en el cielo para esta temporada. Ya Él ya comenzó a marcar tu tiempo en esta temporada. Y necesitas activar esa fe, de creerle a Dios. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a hacer en este mes. Este mes es el mes donde Dios va a moverse de manera fuerte con nosotros. Entonces, si aquí hay 2 o 3 entendidos, dice el pastor, si usted comprende eso y ha estado postergando empezar un proyecto que ya Dios plantó en su corazón, hágalo este mes. Hágalo este mes. Póngalo en la mano de Dios, dígale, Señor, aquí está mi proyecto, vamos a comenzarlo. No tengo todavía lo necesario, comiéncelo. Este mes tómelo, dígale, Señor, lo tomo en fe y voy a comenzar a activar, voy a comenzar ese negocio que hace tiempo vengo postergándolo, voy a comenzar ese estudio que hace rato vengo dejándolo hacia un lado, voy a comenzar ese proyecto que tú me has dado en mi corazón, que hace rato lo vengo postergando por temores, por miedo, por dudas. Tome este mes para comenzar a hacer lo que Dios le ha pedido, lo que ha plantado en su corazón. Porque si hay algo que tienes que entender es que Dios te tiene en su agenda. Tú ya estás agendado como mis líderes acá. Dios también tiene su agenda. ¿Usted sabía eso? Dios tiene su agenda. Él hace los tiempos. La Biblia dice que Él coordina y Él tiene destinados los tiempos. Ya Él es el que sabe los tiempos exactos que va a pasar tal cosa y tal lugar y todo lo demás. Así como Él tiene el escenario profético del mundo entero, Él también tiene el escenario profético de tu vida. También tiene las temporadas coordinadas. Ya tiene una agenda del proceso de lo que Él quiere hacer con tu vida. Entonces, en la agenda de Dios, tú no estás olvidado. Él te metió ahí. Él te tiene anotado ahí, dice, aquí está Oscar, vamos a hacer esto en este mes. Estefi, vamos a comenzar a hacer esto en este mes. Aquí emprendemos esto. Luis Vera, vamos a comenzar este proyecto en este mes. Y Dios ya te tiene agendado en aquello. Porque Dios no te mira desde la perspectiva en la que te ven los otros. Él te sienta a la mesa para considerarte, para que tomes decisiones a lo que Él quiere hacer con tu vida. Dios no te ignora, Dios está presente en aquello. Quiero que entiendas que Dios va a incomodar cuando tú le crees a Dios, cuando tú le dices, Señor, yo estoy haciendo lo que es correcto, estoy caminando en ese sentido, estás caminando en justicia, en verdad, hacia lo que Él quiere hacer con tu vida. Dios va a incomodar el sistema para que se acomode a tu verdad. Él lo va a hacer. El corazón de David, es que este es el escenario para que puedan comprender lo que pasa aquí. Porque David ya en el corazón de Dios estaba agendado. Cuando ya Saúl cae y el pueblo comienza a exigir que Saúl fuera quitado, Dios puso en la agenda y dijo, bueno, le toca a David. ¿Y por qué digo que Dios estaba agendado en el corazón de Dios? Porque David estaba agendado en el corazón de Dios. Porque entre todos los reyes que existieron en la Biblia, sepa usted, el único elegido, puesto de manera directa fue David. Porque el resto venían por linaje. El linaje de David, obviamente, le tocaba heredar. Y obviamente él buscaba entre el linaje de David a quién le tocaba. Pero no había razón alguna, no había circunstancia, no había nada. Él simplemente en el corazón de Dios ya estaba agendado David para que gobernara. Tanto así que, recalco, lo sienta a la mesa, los incomoda a todos y le dice, aquí no come nadie. ¿Te imaginas estar en una reunión? Y es que eso está pasando, estoy sintiendo mucho aquello. Pero hay gente que te ha comenzado a ignorar. Hay proyectos que tú ya presentaste a alguien y no le prestaron atención y Dios ya los está incomodando ahorita. Tu nombre está siendo incomodado en algunas personas ahorita, en los cuales tú has destinado, has puesto o has invertido y tú dices, bueno, me están ignorando, me están dejando a un lado. Dios los está incomodando y por eso muchos de ellos están estancados todavía. Porque aunque estaban sentados en la mesa con todo adelante, para comer, todo listo, todo preparado, nadie podía mover la cuchara.
hasta que no se sentara a aquel que Dios había llamado con un propósito, con un diseño a ese lugar. Dios ya está incomodando a algunos. Comienza a creerle en fe a Dios. Comienza a agradecerle a Dios. Comienza a orarle a Él, porque Él está incomodando a algunas personas para que te comiencen a llamar. Hay gente que no tiene trabajo acá y que ha mandado currículo. Te van a llamar. En este mes te van a llamar. Te van a comenzar a llamar y te van a decir, te necesito. Y te voy a decir esto. Por eso te vuelvo a decir, Dios los está incomodando. ¿Por qué te digo que entiendas que Dios los está incomodando? Porque tienes que negociar. No lo tomes a la primera, ya, con desespero. Negocia bien. Pon a Dios en primer lugar. Cuando vayas a tomar esa oportunidad, negócialo. Dile, bueno, estos son los parámetros. Este es el día del Señor, esto es lo de aquí, esto es lo de acá, esto me da el tiempo aquello. Ese es. Porque te necesitan a ti, no tú a ellos. Es la actitud que tú tienes que entender, que Dios desea que tú plantes en tu corazón. El propósito no se mueve sin ti. Porque cuando Dios tiene un propósito con tu vida, Él no mueve el resto hasta que tú comienzas a caminar. Lo detiene, lo para, hasta que tú comiences a hacer aquello. Y yo sé, te van a decir, hay muchas cosas que están estancadas solo por una razón, porque tú no te has comenzado a mover en esa confianza, en esa fe. No has comenzado a activar aquello que Dios tiene para tu vida. En esta agenda, y que puedas entender, en la agenda de parte de Dios, sí, tú vas a decir, porque ¿qué es lo que quizás ha detenido a muchos en este tiempo de estancarlos en aquello, de hacerlos quedar, de decirles, ¿sabes qué? No te muevas y lo demás. Se llama una cosa, miedo. El miedo paraliza la vida de nosotros. Cuando el enemigo mete miedo en tu corazón, ya te tiene en sus manos. Él no necesita hacer más. Él te mete miedo y con eso te estancó. Sí, que yo soy cristiano, voy a orar. No, ya te estancó. Cuando tú dejas que las situaciones que viviste, duras, difíciles, sean las que hablen más de lo que Dios quiere para tu vida, ya te estancó con miedo. Porque el problema es que si David hubiera mirado las ovejas, su temporada de oscuridad, él hubiera dicho, ¿qué me van a llamar a mí? O es más, se hubiera presentado y le hubiera dicho, no, yo no soy para esto. Soy pastor de ovejas nada más, no te preocupes, yo no soy. ¿Cómo me van a llamar a mí? Lo que tienes que entender es que ese rebaño de ovejas, ese tiempo de oscuridad, es lo que prepara reyes. Porque las temporadas difíciles son las que te hacen fuerte y creativo. Cuando estás viviendo una temporada difícil, te nace una creatividad. Y tú dices, esto podría ser. Ya nació en tu corazón. El problema sigue siendo el miedo. ¿Y cómo lo estás intentando? Porque nace en ti, y si no funciona, y si no sale, y si no se da, entonces ya te paraliza el miedo por todos esos pensamientos de que te justifican o que tú tratas de justificar para no moverte. Es que el miedo paraliza a muchas personas, paraliza familias, paraliza proyectos, paraliza emprendimientos, paraliza sueños que muchos de nosotros hemos tenido simplemente por causa del temor. No te mueves. Pero tienes que entender que la soledad no es un castigo, o que las temporadas difíciles no es un castigo de parte de Dios. Es un entrenamiento para llevarte al lugar que Él quiere llevarte. Si viviste hasta hoy, hasta agosto, hasta este tiempo, estuviste en una temporada de oscuridad, en una temporada de necesidad, no lo mires como el castigo de parte de Dios a tu vida. Míralo como el entrenamiento a lo nuevo que Dios te quiere llevar. Te preparó, te esforzó, te hizo trabajar, te enseñó a ser creativo, te enseñó a creer en la fe. Te estuvo preparando para este escenario. El campo de ovejas fue la universidad para convertirte en un rey. Si tú no lo entiendes, vas a seguir estancado en el miedo. Necesitas comprender que el rechazo del hombre no es la cancelación de la elección que Dios tiene con tu vida. Si fracasaste o crees que fracasaste en algunas cosas, no pienses que eso es lo que determina lo que Dios quiere hacer con tu vida. No, te estuvo entrenando, preparando, formando el carácter para lo que Él quiere hacer con tu vida. Es la actitud que necesitas tener para aquello. David no veía los problemas y decía, hasta aquí llegué. David los enfrentaba con fe, con convicción.
Él se lanzaba, se desafiaba a lo que tenía que hacer, sin miedo, confiando no en sus capacidades, no en su fuerza. Él le decía, si Dios ya lo ha hecho antes, lo volverá a hacer otra vez. Porque David no se presentaba al campo de batalla, o se presentó, perdón, al campo de batalla sin escudo, sin espada y sin respaldo humano. Saúl no creía en la capacidad que tenía David. Sus hermanos se burlaron, hicieron cháchara. El ejército dudaba de que ese muchacho flaquito iba a poder hacer algo. Decían, pero esto es carne de cañón para ese muchacho, entonces nos van a burlar en la cara. Todos decían, pero ¿por qué mandan a ese muchacho frente a ese gigante que está ahí? Nos van a insultar a todos, se nos van a burlar a todos, porque es el representante de lo que nosotros hacemos. Pero es que ese muchacho, flaquito y todo, llevaba una fe que no se basaba en la teoría, sino en la experiencia de lo que había vivido con Dios. Necesitas una fe con experiencia. Por eso es el proceso de la oscuridad, porque ahí desarrollaste lo que es fe. ¿O no te mantuvo Dios a pesar de todo eso? ¿O no te ha provisto lo que necesitas a pesar de que no has tenido trabajo? ¿O no te has mantenido ahí consciente buscándolo a Él, metido en la intimidad a pesar de la desesperación y la tristeza que has tenido? ¿Te ha dejado que te alejes? No. Entonces, si ya Dios lo hizo, ¿por qué crees que no lo puede volver a hacer? Eso es fe con experiencia y no una fe de teoría nada más. Entonces David se lanza delante de ellos, y quiero que comprendas esto, porque cuando la fe viene o cuando algo te desafía, te va a incomodar. Pero esa incomodidad viene con una razón: provocar en ti el poder caminar sobre las aguas, el poder creerle mucho más a lo que Él quiere hacer con tu vida. Mira lo que dice acá. Cuando David estaba por lanzar las piedras, él no sabía qué iba a pasar, pero sí estaba confiado en lo que Dios podía hacer. David no sabía qué iba a pasar. Si hay algo que tenía David, si hay algo que necesitas solo comprender, solo dos cosas necesitas tú para emprender. No necesitas dinero, no necesitas recursos, no necesitas lo demás. Si hay un sueño de parte de Dios para que emprendas ese sueño, solo necesitas dos cosas. La primera, obediencia a Dios. Créele a Dios. Si Él lo dijo, créele a Dios en que Él lo puede hacer. Pero la segunda es solamente conocimiento. Conocimiento del tiempo de lo que Dios quiere hacer con tu vida. David fue al arroyo, cogió 5 piedritas, guardó 4 y cogió una. Apuntó, lanzó y no sabía si la piedra le iba a caer en la cabeza. Simplemente la lanzó con la onda y dijo donde caiga, como iba alguien por ahí. Pero él sabía que quien direccionaba ese proyecto, ese plan, no era su fuerza, era el Dios que ya lo había librado del león y del oso. Él sabía que si ese Dios ya lo había hecho, si Dios ya lo había hecho con él, lo volvería a hacer una vez más. ¿Por qué te digo esto? Porque así nacen los negocios. De una persona osada que no sabe si va a funcionar, pero que tiene una convicción de que las cosas se van a dar, de que Dios va a llevarlo, de que Dios va a ayudarlo. Él va osado a aquello. Así nacen los matrimonios correctos, los matrimonios que prosperan, que saben que van a tener lucha, saben que hay miedo al momento, pero van con una convicción porque han hecho las cosas de manera correcta, de que Dios los va a respaldar, de que Dios va a estar con ellos. Así se restaura una familia. No entiende cómo Dios va a alcanzar a su hijo, pero va con una convicción clara a orar a Dios. No va llorándole a Dios diciendo, Señor, perdóname mi hijo. No, Padre, tú me dijiste por mi hijo y aquí estoy clamando por ello. Me voy a mover con lo que tenga que mover. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo vas a alcanzar. Lo que David tenía era una fe que no pedía permiso. La fe de David no andaba pidiendo permiso. Decía, regala algo. ¿Será que puedo hacerlo, Señor? ¿Será que puedo lanzar esta piedra? No, Señor, tú me diste la gracia, yo ya sé lo que tengo que hacer, ahí va la piedra. Goliat, podrás agacharte un poquito porque soy como pequeño yo y no alcanzo hasta allá arriba. Entonces así andamos nosotros. No, es que todavía el sistema no funciona, las cosas no se dan.
no puedo hacer esto ahorita, tengo que esperar aquello, que se agache un poquito más. La fe de David no pedía permiso para hacer algo, lo hacía porque tenía convicción de lo que Dios quería hacer con su vida. Es lo que a nosotros nos hace falta a veces. Samuel 17:37, David dijo esto: el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. David no hablaba con soberbia, sino desde la fe basada en la experiencia. Él ya había visto a Dios moverse cuando nadie lo veía y por eso ahora podía intentarlo en público. Es que si tú no viste a Dios, si tú no le prestaste atención en tu oscuridad, en tus tiempos de cuidar ovejas, en tus tiempos difíciles, a Dios obrando, te va a costar moverte en público en lo grande que Dios quiere hacer con tu vida. Te va a dar miedo. Si en ese momento, cuando Dios te dio ese pan que tú no sabías si iba a llegar a tu casa, pero llegó, no supiste darte cuenta de que Dios te libró de las manos de ese oso, de ese león. Cuando venga un desafío grande de emprender algo grande, porque todo emprendimiento tiene sus altas y sus bajas, cuando venga el desafío grande, estés en la guerra ahí parado frente a ese gigante, te va a dar miedo lanzar la piedra y la vas a querer esconder. Lo más lógico para cualquiera de nosotros es: resguardémonos todos acá y nadie se mueva. Es lo más lógico. Todos hicieron eso. No había un hombre en ese momento delante de ese gigante. Habían cientos de hombres ahí, parado un ejército entero parado enfrente de un gigante. Lo más lógico, humanamente, quedémonos aquí porque la fuerza nos hace, unidos somos más fuertes. Entonces ellos pensaron: si estamos unidos, ese gigante no puede con nosotros. ¿Quién se desafía solo a hacer eso? ¿Quién iría en contra de todo el sistema para hacer algo, para desafiar y decir: no, yo lo voy a hacer, vamos a hacerlo? Solo alguien que tiene confianza plena en lo que Dios pueda hacer con su vida. Porque la fe no espera, o la fe no es esperar que las cosas encajen, es caminar creyendo que Dios va a hacer encajar las cosas. David no estaba pensando: ¿será que encajará la piedra? ¿Será que le pegará? Es que usted tiene que comprender aquello, porque uno ve la imagen, el video, los cómics, los dibujitos de la piedra lanzando y pum, le pegó en la cara. No, tiene que entender el traje que utilizaban los filisteos en ese tiempo de guerra. Literalmente era cubierta toda la cabeza, era un casco que se ponía así. Y solo tenía un huequito ahí. O sea, David tenía una puntería, pero Dios movía todo para que encajara donde tenía que encajar. ¿Tú te imaginas al que creó ese casco pensando: aquí nadie los mata, tranquilos, vayan confiados? ¿Quién le va a pegar ese huequito? Yo me imagino que el que diseñaba los cascos diciéndole: no, tranquilo, esta es la mejor armadura que tiene aquí. No hay fallo. No hay nada que pueda derribar esta armadura. Y David pensando acá: si supiera que Dios va a hacer encajar esta piedra ahí en ese huequito. Porque la fe es moverse no cuando las cosas están encajadas, sino creyendo en que Dios va a hacer encajar las cosas. Si Dios te dijo que hicieras algo, si Dios ha puesto algo en tu corazón, no te muevas pensando: ¿será que encajará? ¿Será que se podrá dar? No, muévete confiando que Dios es el que va a hacer encajar eso. Que Dios es el que va a hacer encajar ese proyecto. Porque Dios va a traer honra pública a aquellos que son fieles en lo secreto. Y no por orgullo, sino por restauración a un pueblo. Porque hay muchos que necesitan ver a Dios bendiciendo a aquellos que son obedientes para creer en Él. Entonces, cuando Dios va a exhibir a aquellos que han sido obedientes, que han caminado de manera correcta en este tiempo, recalco, no por orgullo, sino porque le es necesario para restaurar un pueblo. Entonces, si tú has hecho las cosas bien, si tú has caminado, por eso te digo, toma este mes octavo para emprender, porque Dios te va a llevar a una honra pública. Dios va a comenzar a prosperarte, Dios va a hacer que ese negocio encaje, que comience a dar el resultado de la fe que tú has venido hablando, que tú has venido procesando, que tú has venido profetizando de lo que Dios puede hacer con tu vida. Si le estás diciendo eso, comienza a moverte en esa fe. Cuando el aceite cayó sobre David, se abrieron puertas que estaban cerradas, lo que parecía imposible se comenzó a activar porque Dios habilitó lo que David necesitaba. Y lo extraordinario de esto, cuando digo que Dios te exhibe de manera pública, es que Dios abre el escenario para exhibirte. David ya había matado leones y nadie se había dado cuenta. David ya había matado osos y nadie se había dado cuenta.
Entonces tuvo que crear un problema tan grande que nadie lo puede ignorar. Hay un problema grande en Ecuador. Que tú prosperes ahorita, nadie lo va a poder ignorar. Nadie va a poder ignorar que fue Dios quien te exaltó, que fue Dios quien te ha honrado. Porque hoy hay escasez de trabajo, hay escasez de muchas cosas. Y que tú comiences a prosperar en este país, con este escenario, nadie va a poder ignorar lo que Dios quiere hacer con tu vida y está haciendo con tu vida. Nadie lo va a ignorar. Ahora, el aceite no va a fluir sobre los demás, porque Dios no busca apariencia, Dios busca diseños divinos. Hubieron 7 ahí, sobre nadie fluyó el aceite hasta que no se paró el 8º ahí. Por eso es que recalco, este mes es muy profético, porque hubieron muchos que quizás lo habrán intentado, pero es que no tenían el diseño divino de lo que Dios quiere hacer contigo. No tenían el favor de Dios activado sobre ellos, pero tú tienes el favor de Dios sobre tu vida. Muévete en esa fe, no solamente ores, no solamente vengas a buscar, comienza a moverte y a decirle: Señor, yo creo en ti, voy a lanzar la piedra, vamos a hacer aquello. David oraba, David buscaba a Dios, David le cantaba salmos. Los salmos que vemos ahí estaban antes de que David fuera rey, no solamente cuando fue rey, ya se escribieron mucho antes. Y él los tenía ahí todo aquello, y él oraba, pero él se movía también en fe, él no dudaba, él decía: vamos a hacerlo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a hacerlo ahí. Si caen 1000 y 10.000 a mi diestra, Dios a mí no permitirá que yo caiga como ellos. Esa era la convicción que tenía David sobre su fe. Necesitas comenzar a creerle y moverte en esa convicción de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. No importa si fuiste el último en ser llamado, no importa si los demás están ignorados, están olvidados, aunque te llamen el subestimado, lo importante es que a Dios tú no le pasas por alto. Es moverte en fe. Yo tengo una caja aquí. Esa caja le metimos cosas ahí pesadas, digo. Voy a tener cosas pesadas, ¿verdad? ¿Quién la quiere mover? Pero mueva la caja. ¿Quién quiere moverla? ¿Podría moverla? No. Tiene cosas pesadas, no sé. ¿Quién tiene cosas pesadas? ¿Tú crees que la podría mover? La hermana Priscila la movió. ¿Por qué hago esta analogía? Porque a veces nos llenamos más de miedo. En realidad no tiene nada esa caja. Pero hay muchos que si le dirían: no, eso está pesado, muchos dirían: no, ¿y si no puedo? ¿Y si me da vergüenza? Pero esa mujer dijo: ella no sabe que había cosas pesadas. O bueno, no sabe en realidad que no había nada. Pero vino y la cogió con una confianza que a muchos a veces no tenemos para emprender algo. Ella la cogió con confianza y dijo: la voy a mover. ¿Y si se hubiera caído? ¿Y si hubiera estado pesada y no lo hubiera apoyado? ¿Y si hubiera caído? Muchas veces hacemos eso, por eso no intentamos las cosas. Porque si me caigo, esa mujer tiene fe. Yo no hubiera movido si me hubieran dicho la caja. Ella fue y la movió, yo la muevo. ¿Y si se hubiera caído? ¿No hubiera sido la voluntad de Dios? Este es un meme que he visto, pero es una realidad. Si las cosas no se dan, ¿qué pasa? ¿No fue la voluntad de Dios? Usted la sabe, ¿verdad? No fue la voluntad de Dios. Si las cosas no se dieron, eso es lo que necesitas grabarte. Cuando Dios quiere hacer contigo, aunque se quiten los demás, eso va a funcionar. Aunque parezca imposible, Él lo va a hacer. Pero si hay algo que tú dices: sí lo puedo hacer, pero Dios no quiere hacerlo contigo, no se va a dar. Por eso necesitas caminar en fe de lo que Dios quiere hacer con tu vida, creyéndole a Él, porque si eso se tiene que dar, se va a dar. Y si no funciona lo que comienzas, lo intentaste, ¿verdad? Y si lo vas a intentar, ya lo sabes, ¿verdad? Inténtalo con fe, inténtalo con gravedad. Pero fuera de broma, si vas a intentar algo, inténtalo con fe.
no vayas dudando a lo que lo vas a hacer. Ve con convicción clara. Usted me quiere, ¿verdad? ¿Verdad? Sabía que yo no le iba a dejar que se cayera, porque si yo hubiera visto eso pesado, yo hubiera dicho, Manaprisa, no lo coja. Cuando tú tienes confianza en Dios, tú sabes que si algo no va a funcionar, Él mismo te va a cerrar las puertas. Pero si las puertas se están abriendo, deja de tener miedo, comienza a avanzar. Si Dios no hubiera querido que David estuviera en ese escenario, no hubiera ido. Si él ya había sido ungido como rey, ya estaba listo para aquello. Es más, ni siquiera lo habían tomado en cuenta para ir a la guerra. Si Dios sabía que David no iba, o si Dios entendiera que David no iba a poder con eso, no lo hubiera mandado a David a la guerra. Pero si Dios te llamó, si Dios te está mandando, si Dios te está diciendo que hagas algo, es porque Él te va a respaldar, Él va a pagar, Él va a resolver. No eres tú el que necesita resolver, es Él el que va a resolver ese problema. Tú solamente muévete en lo que tú tienes que hacer, en tu parte. Lo que a ti te toca, tú haz lo que a ti te toca y deja el resto para Dios. Tú muévete con convicción, con fe en qué lo va a hacer. No necesitas ser elegido por los hombres, sino el ungido de Dios. Esta es la hora y este es el comienzo. Señores, iglesia, quizás para muchos nosotros como iglesia podríamos descalificar. Quizás tú hoy sentado aquí, para tu líder podrías descalificar. Pero es que no necesitas ser calificado por un hombre. Necesitas ser ungido de parte de Dios. Necesitas comenzar a creer en Dios, moverte en Él. Porque yo le dije algo a alguien una vez. La verdad no necesita justificación. Lo que Dios va a hacer no necesita permiso. Cuando Dios lo hace, el resto, los que dudaban, los que parecían, los que decían no se va a dar, tendrán que decir, por los frutos reconocemos que es Dios quien lo ha respaldado, que es Dios quien lo está haciendo con Él. Entonces comienza a creerle a Dios, muévase en fe, no tenga duda, porque la iglesia necesita comenzar a proyectarse, a soñar, a conquistar. ¿Sabe lo que le hace falta a este país y lo que nos hace falta con nosotros como iglesia? Para ir finalizando aquello. ¿Qué es lo que le hace falta a este país? David. Gente que vea el problema y le lanza una piedra. Ah, no, pero vemos el problema y vas y le llamas al otro, le dices, mira este problema. Y va al otro, mira este problema. Y somos un gajo aquí, pero nadie buscando la solución a ese problema. Todos conocemos el problema, todos vemos el problema, nadie se mueve a lanzarle la piedra a ese problema. Eso le falta a este país, eso le falta a la iglesia. Sí, hay mucha necesidad, comienza a moverte, comienza a lanzarle la piedra a ese gigante, comienza a creerle a Dios, no vayas con duda, muévete con fe. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si emprendes un negocio, dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te quede chiro, ya está chiro. ¿Qué puede pasar? Dime, ¿qué es lo peor que puede pasar? Comenzar a quererle a Dios por restaurar la casa. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Si ya está destruida la familia. Entonces, nosotros nos llenamos de dudas por cosas que a veces ya están pasando en nuestra cara. Ellos estaban ahí, ¿cómo explicarlo? Cuando un pueblo, cuando un ejército era conquistado o les ganaban o eran derrotados, solo tenían dos cosas que pasaban con ese ejército. La primera, o morían todos o los cogían de esclavo a todos. Ahora, frente a ese escenario, tienes a un gigante frente tuyo, una oportunidad para salir de ese rollo, porque, recalco, solo tenían dos opciones ellos, o morían o los cogían de esclavos, no había más. David dijo, ya estoy aquí entre todos estos, ya no me voy corriendo. Yo imagino a David pensando, ya entré aquí en el ejército, estoy aquí con todos ahorita. No me van a dejar escapar, porque ya estaban sitiados, estaban rodeados. Entonces tenía dos opciones, o unirse al destino que tenía todo el pueblo, perecer juntamente con ellos o volverse un esclavo,
o creerle a Dios y levantarse en fe a hacer algo diferente. Lo mismo pasa con muchos de nosotros. Tienes dos opciones. O te quedas limitado, quejándote, llorando por la situación, o te levantas en fe con Dios a hacer algo diferente. Eres tú el que necesitas decidir. Iglesia, póngase de pie, vamos a orar.